Amén y amén. Gracias, Dios. Así que los jóvenes pueden pasar a su clase, y los que estamos aquí en este lugar pueden tomar su asiento, y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Romanos, donde estamos llevando este estudio. Estamos en el capítulo 2 y esta es la enseñanza ya número 5 de este capítulo. Vamos a continuar en el versículo 25 del capítulo 2 del libro de los Romanos, donde vamos a estar siguiendo con esta enseñanza. 2:25 del libro de Romanos. En realidad pudiéramos decir que pudiéramos tomar desde el versículo 24, porque desde esa porción del versículo 24 habla precisamente que el nombre de Dios puede ser blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Escuche usted esto porque es importante. Estoy tratando de describir lo que realmente estaba sucediendo con el pueblo de los judíos después de la resurrección de Cristo, cómo ellos estaban insistentemente queriendo no solamente querer imponer lo que contenía la ley de Moisés, sino que estaban pensando también en que los gentiles se circuncidaran y que siguieran los mismos ritos, las mismas ceremonias de los judíos. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo les dice a los judíos de ese tiempo que por esa razón y por querer imponer algo que Dios ya había, de alguna manera, por decirlo de esta forma, Dios ya había cancelado, Dios ya había desechado, ya había Dios acabado con esos ritos, con algunos de los ritos que contenía la ley de Moisés, y en específico lo que era la circuncisión. Y la razón por la que les dice de esta manera es porque estaba diciéndoles que cuando nosotros queremos imponer algo que no es de parte de Dios, Dios puede ser blasfemado. O sea, cuando nosotros tratamos de imponer ideas, de querer imponer ideologías en las vidas y en las mentes de nuestros oidores, queriendo o tratando de querer impresionar o tratando de querer imponerte sobre los demás, esto es lo que dice la palabra de Dios que puede causar en aquellos que todavía no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que puede causar cuando nosotros no utilizamos la sabiduría espiritual para poder allegarnos a aquellos que no conocen a Cristo? Si lo hacemos de la forma equivocada, puede ser blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestra manera de querer imponernos. O quizás también poder nosotros tener la idea de querer imponer ideologías que van en contra de nuestro Señor Jesús, o querer imponerles a otros cargas que ni siquiera ya Dios nos dice que las debemos de llevar. Aquí, en esta porción, el apóstol habla a los judíos de Roma que estaban insistentemente, pudiéramos decirlo con esta palabra, con terquedad, tratar de imponer la circuncisión a los gentiles, como lo dice el versículo 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Y por eso es que de esta manera habla
de la forma en que ellos estaban tratando de tener una actitud anticristiana que ofende a Dios. Y eso es justamente de lo que yo estuve hablando la semana pasada. Cuando se ofende la cristiandad o cuando nosotros hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado, cuando tenemos actitudes que van en contra de lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Y mire usted muy detenidamente, yo quiero que cada uno de ustedes pueda visualizar y entender que esta era exactamente la actitud que estaban teniendo los judíos de Roma. Estaban tratando de imponer, tratando con insistencia de que los gentiles se circuncidaran, algo que ni siquiera tenía nada que ver con los gentiles. Era un pacto que Dios había hecho exclusivamente con los israelitas. Y esta actitud anticristiana que estaban teniendo, pudiéramos decir que Pablo lo describió de una forma en que él trata de decir y de entender lo que estaban utilizando: hipocresía para querer imponer cosas que ni siquiera tenían nada que ver con los gentiles. Por eso es que cuántos quizás en este tiempo cristianos están pensando que viven para Dios y en realidad lo único que están haciendo con su forma de vida, con sus actitudes, lo único que están haciendo es ofendiendo a Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. O sea, usted no puede infiltrarse y estar en medio de los que aman a Dios utilizando la hipocresía para querer dar a entender que usted ama a Dios. Ese tipo de actitud ofende a Dios. Ese tipo de actitud lo único que trae es a la vida de aquella persona que utiliza esta vida anticristiana, lo único que hace es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado. Por eso todos aquellos que aman a Dios tienen que aprender a tener actitudes agradables a Dios en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera en la que nosotros vamos por la vida diciendo que amamos a Dios y que estamos dentro de una iglesia y que estamos sirviendo a Dios, pero quizás con el estilo de vida y con la forma anticristiana en que conduces tu vida, lo único que haces es que otros blasfemen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante entonces que todos aquellos que aman a Dios aprendan a tener actitudes y se conduzcan de acuerdo a lo que la Biblia enseña, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea blasfemado. O estás poniendo muy por debajo el lugar donde te reúnes para recibir edificación de la palabra de Dios, y estás haciendo que de alguna manera algún ministerio, algún lugar donde se predica la palabra de Dios corra hasta una mala fama por causa de la actitud de alguna persona anticristiana. Ese tipo de actitud el apóstol Pablo realmente la estaba reprendiendo entre los judíos. Y es lo que me encanta a mí del libro de los Romanos, la profundidad que tiene. Pudiéramos durar quizás un año hablando del libro de los Romanos y hablando de las correcciones que él tuvo que hacer a los hermanos que estaban en Roma, judíos, que no podían dejar el estilo de vida que antes vivían, que no habían entendido el nuevo pacto al cual Dios los había llamado, porque no podían entender que Dios ya había hecho algo nuevo, y lo que estaban queriendo hacer es realmente querer o tratando de imponer las cosas viejas, lo que antes ellos practicaban, el estilo de vida que antes vivían, tratando de imponer algo que Dios ya había, óigame bien, desechado acerca de la ley, que es una de las áreas de las que Dios, cuando nosotros miramos en la Biblia,
en la palabra de Dios que la circuncisión fue una de las cosas que Dios completamente abrogó de la ley de Moisés. Y en el versículo 25 les habla precisamente de esta manera por su terquedad, por la idea de querer imponer la circuncisión a los que ni siquiera eran el pueblo de Dios, o que no eran judíos específicamente. La circuncisión era una práctica que Dios impuso como sello de la justicia de la fe que tuvo Dios cuando tuvo un encuentro con Abraham antes de ser circuncidado. Hicieron un pacto, Dios hizo un pacto con Abraham y le ordenó que se circuncidara y que circuncidara a todo el pueblo de Israel. Pero nada tenía que ver aquí el pueblo gentil, o sea, gentil son los que no eran pueblo de Dios, o pueblo de Israel, o israelitas, o judíos. Por eso es que este pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis capítulo 17, mire usted lo importante de esto. ¿Cómo es que Dios hizo este pacto con Abraham? El pacto de la circuncisión, que era exclusivamente un pacto dirigido al pueblo de Israel y nada tenían que ver los pueblos que estaban alrededor. En Génesis capítulo 17, abra su Biblia, la palabra de Dios, para que lea conmigo esta porción que les quiero mostrar aquí de la Biblia. En el versículo 9 del capítulo 17 del libro de Génesis, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y ustedes, los israelitas. Y de la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o el extranjero o el que fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa, oiga bien, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne para alianza perpetua. Y aquel varón que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de mi pueblo, porque ha violado mi pacto. Y esto voy a hablar para el domingo, así que yo les doy un adelanto de lo que vamos a hablar este domingo, hablando de esta porción de la Biblia. Será borrado de mi pacto. Y si ustedes el domingo van a estar aquí para oír la palabra de Dios, que el mensaje que tengo para este domingo, van a escuchar más explayadamente acerca de este pacto que Dios hizo con Abraham. Pero este era un acto de obediencia para recordar su relación de pacto con Dios. Vámonos ahí con mucha paciencia. Un judío que transgredía la ley todo el tiempo estaba tan lejos o tan cerca de la salvación como cualquier otro gentil. En este tiempo, pudiéramos decirlo, que se le llama incircunciso. ¿Sí me están siguiendo? Mire usted la palabra de Dios detenidamente. Dios le puede llamar incircunciso también al que no obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el acto y el pacto que hizo Abraham con Dios tiene que ver con el pacto de fidelidad que había dentro del pueblo de Israel. Por eso es que cuando el apóstol Pablo aclara esto, está diciendo lo mismo puede ser un judío o no judío para que también se convierta en un incircunciso. O sea que la salvación debe de permanecer en nosotros, como debe de permanecer también lo que se guardaba dentro de la ley. Cualquiera que violaba algo de lo que estaba escrito en la ley de Moisés
era un incircunciso. Un incircunciso era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Como David cuando se enfrentó a Goliat. ¿Cuál fue la expresión que utilizó David para referirse a Goliat, que no era judío ni pertenecía al pueblo de Israel? ¿Qué le dijo? Incircunciso. ¿Se recuerdan ustedes? Era para hacer la diferencia entre el que era judío y el que estaba fuera del pacto de la ley de Moisés. En este caso, lo que era la circuncisión. Entonces, cualquiera que no guardaba, por eso Pablo dice, si nosotros queremos, como dice el versículo 25, si ustedes quieren guardar la ley, pues tendrían entonces que guardarla completamente. Algo que era debido a que ya se había hecho un pacto de sangre por Jesucristo, era algo que ya estaba abolido completamente y no podía llevarse a cabo ya en este tiempo. ¿Por qué? Porque el pacto de sangre que vino a hacer Jesús, cuando Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que vengo a hacer por ustedes, desde ese momento el pacto de la circuncisión fue completamente abolido. O sea que cuando se habla de incircunciso, es el símbolo externo o el hecho literal de la circuncisión que carecía de significado cuando en realidad no estaba sucediendo nada en el interior de una persona. Aunque se tratara de la ley, si tú quebrabas la ley desde ese momento, ¿qué es lo que sucedía? Te convertías en un incircunciso. Porque estamos hablando de un asunto espiritual, de algo que era un acto exterior, pero que tenía que ver también con lo que estaba sucediendo en el hombre interior, en lo más profundo del corazón del hombre. El apóstol precisamente cuando habla de esto y reprende la insistencia y la terquedad de los judíos de querer imponer a los gentiles esto, porque la circuncisión era una práctica, se lo repito nuevamente, que Dios les había dado como sello de justicia de la fe que tuvo cuando se encontró con Abraham. Y en Romanos 4:11 dice, para que fuese padre de todos los creyentes, escuche usted, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es impresionante lo que la Biblia nos enseña aquí. Esta ley de Moisés se les impuso, o sea, se impuso la circuncisión como un distintivo de raza y de religión, o lo que ellos estaban haciendo en cuanto a lo que era el pueblo hebreo. O sea, el pueblo hebreo se distinguía por este sello. No se admitían incircuncisos en la adoración a Dios, y era abominable todo roce con este tipo de personas. Ya podemos ver el por qué el apóstol Pablo está reprendiendo a estos escrupulosos que se estaban quejando de algo que no tenía nada que ver ya en el tiempo de la gracia. Pablo tuvo que enfrentar esto. Muchos de los judíos que habían creído seguían celosos en la práctica arraigada como lo era la circuncisión. Es como cuando una persona que decide servir a Cristo, pero no quiere dejar sus costumbres, no quiere dejar el descuido, no quiere dejar el estilo de vida que vive. No se puede. Usted cuando no puede dejar el estilo de vida que antes vivía y trata de imponerla dentro de la obediencia a Cristo, usted es un incircunciso. Así de sencillo. De acuerdo a lo que era la ley de Moisés. Lo mismo sucedía con un judío que no guardaba toda la ley y no obedecía a Dios como debería de hacerlo, aunque fuera circuncidado. Si no había algo
nuevo que estuviera haciendo en su interior la palabra de Dios, lo que ellos estaban recibiendo, inmediatamente se convertían también al igual que como cualquier otro pueblo, por causa de que no obedecían lo que conocían. Y el apóstol Pablo, aquí en una forma irónica o en referencia a la ley de Moisés, les dice que la circuncisión aprovecha. Dice el apóstol Pablo, y esto realmente, naturalmente, que yo noto que Pablo lo estaba haciendo de una forma irónica. Si ustedes están dispuestos a hacer todo lo que la ley dice, y la Biblia dice que no hubo nadie en el tiempo de los judíos que guardara toda la ley. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Esa es la razón por la que vino la corrección. Por eso es que cuando Cristo vino a simplificar el servicio a Dios. Pero claro, tratando de impresionar, no. Es como cuando a una persona nomás se la lleva reprendiendo a los hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Se quiere creer el más espiritual que todos. Y esto es lo que sucede a veces entre nosotros, que tenemos que cuidar, que no se trata de cuánto tú quieres demostrar tu espiritualidad, sino cuánto obedeces lo que conoces, qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón, en el hombre interior. La razón por la que Pablo lo decía de una forma irónica es porque en realidad el mismo apóstol no creía que la circuncisión aprovechaba en lo más máximo. El mismo apóstol yo creo que lo creía. Y lo afirma claramente en 1 Corintios 7:17. La circuncisión, dice Pablo, nada es. Y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ok, si quieres tú que se circunciden, entonces tendrían que guardar toda la ley, algo que nunca se pudo llevar a cabo como Dios quería que se llevara a cabo. Y el apóstol nuevamente en Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Por eso es que Abraham es nombrado el padre de la fe. Sino la fe que obra por la caridad. Y lo repite en el versículo 15 del capítulo 6 de Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. O sea, lo que importa es el nuevo nacimiento. Por eso es que la Biblia dice: si alguno ya está en Cristo, es una nueva creación. Nueva criatura es. Y esta nueva criatura que es criada conforme a Dios no necesita ser circuncidada, porque es una criatura espiritual, es un ambiente espiritual que se está creando dentro de la iglesia para el servicio a Dios. Ya aquí lo literal de la circuncisión no funciona para nada. Gloria al Señor. Por eso es que en estas tres expresiones del apóstol Pablo hace notar que la observancia de los mandamientos de Dios, la fe que obra por la caridad y la nueva criatura, tres cosas están sobre la ley de la circuncisión. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito su nombre. O sea, estas tres cosas sobrepasan la antigua ley de la circuncisión. Y en referencia decía que la circuncisión aprovecha porque en realidad se aprovechaba a los que guardaban la ley. O sea, eran estimados igual que los gentiles incircuncisos, sin circuncisión, hecha esta incircuncisión. O sea, pudiéramos decir que lo mismo pudiera suceder entre los que hacían este acto y los que no lo hacían, si no obedecían la palabra que conocían. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 2 para ir avanzando. De manera que el incircunciso
si el incircunciso, escuche usted, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Hace la pregunta al final el apóstol Pablo. Dios tratará al gentil que cree con el mismo favor con el que va a tratar o tratará a un judío incircunciso que cree. Escuche esto. Lo que en la práctica era para el que guardaba la ley, Dios miraba con más agrado al incircunciso que guarda o que está dispuesto a guardar su palabra. Porque esto es lo más importante. En la práctica, Dios mira con más agrado, con más estima al que guarda la palabra de Dios que alguien que se circuncida. Es lo que está diciendo básicamente el apóstol Pablo. O sea que Dios tratará de la misma manera o con el mismo favor con el que puede tratar a un judío circuncidado que cree. Por eso es que para Dios la observancia de los mandamientos, la obra de la caridad y de la fe y la nueva criatura, estas cosas, nuevamente lo repito, están sobre todo rito y ceremonia de la ley. Están por encima completamente. Por eso es que cuando Dios hizo este pacto con los israelitas, lo hizo, óigame bien, para tratar exclusivamente con ellos, con este sistema que Dios estableció. Pero no tenía nada que ver cada uno de los pueblos que no eran parte del pueblo judío. Ni siquiera Dios se molestaba en querer imponerle a los gentiles algo que Él había utilizado para tener comunión con su pueblo, con los gentiles, con los judíos, perdón. El incircunciso era la persona despreciable que no pertenecía al pueblo de Dios. Sin embargo, aunque los judíos fueran circuncidados, si no obedecían lo que ellos creían, lo que Dios les había dado, entonces de nada, absolutamente nada, les servía la práctica que ellos estuvieran haciendo. En el versículo 27, y lo que de su natural es, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Versículo 28. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas el judío es el que es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. Escuche esto, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino que proviene directamente de Dios. O sea que el apóstol Pablo aquí en esta ocasión dice, no es judío exteriormente. Esto se refiere a los descendientes físicos de Abraham que habían sido circuncidados como es debido. Y en el versículo 29 dice, es judío un verdadero hijo de Dios. Por eso es que en el libro de Gálatas dice, no todos los que son de Israel son israelitas, sino los que son en la fe de Abraham. O sea que usted no necesita tratar de parecerse a un judío
ni siquiera para poder decir que usted pertenece al pueblo de Dios, porque lo somos por medio de nuestro Padre llamado amigo de Dios, el Padre de la fe, Abraham. Es por la fe que nosotros alcanzamos, óigame bien, no solamente a ser pueblo de Dios, sino aún de participar de su mismita naturaleza. Es impresionante lo que la Biblia nos enseña. O sea que es judío, un verdadero hijo de Dios, la verdadera simiente espiritual de Abraham, como leíamos en Romanos 4:11, para que fuese padre de todos los no creyentes, los no circuncidados, o sea, los que no eran parte del pueblo de Israel, vinieran a formar parte del pueblo de Dios. Y ustedes y yo estamos aquí de alguna manera participando de estas bendiciones, no siendo circuncidados literalmente, sino como dice el apóstol, que hay una circuncisión espiritual que se llevó a cabo para pertenecer al pueblo de Dios, una circuncisión de corazón, una circuncisión en el hombre interior por su espíritu. Una circuncisión no hecha literal, sino un cambio glorioso que Dios hizo con nuestras vidas desde el día en que nos entregamos a Él. Cuando nos entregamos a Él, nos entregamos con todo nuestro corazón, le creímos, comenzamos a obedecerle. Dios comenzó a hacer cambios gloriosos en nuestras vidas. Por eso es que cuando entramos en Cristo somos una nueva criatura, somos completamente renovados por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Así que no necesitas circuncidarte literalmente, sino que tú ya recibiste la circuncisión por la fe de nuestro padre Abraham, que le creyó a Dios. Cuando él le creyó a Dios, nosotros también nos unimos a esa fe, que le creemos a Dios, e inmediatamente nos convertimos en hijos de Dios. Dios circuncida nuestro espíritu, nuestro corazón, y desde ese momento ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a Dios, y ahora lo que ahora vivimos es para Dios, para Cristo, para el que nos llamó, para el que nos limpió, para el que hizo este cambio tan glorioso y tan radical en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendito sea su nombre en esta tarde. Aquí el apóstol Pablo pone lo que es el verdadero juicio a los ojos de Dios, del versículo 26 al 29, 27 al 29. Y no como el hombre juzga, no como el hombre hace las cosas, no como probablemente algunos nos hagan creer que necesitemos para poder entrar a ese ambiente. O sea, no que nos tenga que representar a alguien o una institución poderosa para pertenecer a Dios, no, sino que la Biblia nos dice que a Cristo le dijeron cuando Él predicaba aquí: ¿a qué perteneces tú? ¿De dónde vienes? ¿De cuál secta vienes? ¿Con qué potestad enseñas las cosas? No, ahora nosotros no pertenecemos a una institución que nos quiere manejar, a una institución que quiere movernos, sino que ahora estamos dentro del ambiente del Espíritu Santo, y es Dios el que está obrando, es Dios el que está moviéndose, es Dios el que está edificándonos, sin tener necesariamente que pertenecer a una institución poderosa, prominente, para poder decir que estamos dentro del ambiente de Dios. No, Dios nos llamó a libertad y estamos aquí edificándonos con la palabra de Dios, porque dice la Biblia que Dios da su espíritu sin medida a todos aquellos que lo piden, y usted ha sido libre para servir a Dios, no para servir al hombre ni para servir a una institución. Usted tiene que tener la libertad de escogimiento para servirle a Dios. Así es. Libertad de escogimiento. El pecado se distingue por la existencia de la ley. Si no hay ley,
nadie puede distinguir el pecado. Es como si no hubiera señales de tránsito. Usted, si no hubiera señales de tránsito, no se diera cuenta usted que viola la ley. La única ley que nos rige es la ley, pudiéramos decir en este caso, de tener cuidado cómo nos conducimos, nuestra precaución. En una intersección donde hay un stop, haga el alto, sea precavido. Si está en la luz roja, párese. Porque si no, usted no solamente puede ser infraccionado, sino puede provocar accidentes, tragedias. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, dice la Biblia, lo que estamos leyendo, que nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios no fuera tan cara si no hubiera maldad. La maldad hace que se escasee el bien. La maldad hace que se escasee la obediencia. El oro fuera metal barato si no fuera tan escaso. Si toda la tierra estuviera hecha de oro, ¿quién la codiciaría? Nadie la codiciaría. La comida, por más rica y más bien hecha que esté, lo más preparada que sea, no serviría de nada si no tuviéramos hambre. Escuche por qué Dios trata de esta manera con nosotros. El agua, ¿para qué serviría si no hubiera sed? Lo mismo sucedería si no existiera la justicia de Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros distinguirnos? ¿O cómo pudiéramos distinguir si no hubiera maldad aquí en la tierra? ¿Cómo pudiéramos distinguirnos si no existiera un opuesto a lo que estamos haciendo para poder servirle a Dios? Pero la diferencia la hacemos aquellos que hemos creído en Cristo. La diferencia la hacemos los que hemos creído en serio en Él, que no estamos jugando, que deseamos servirle, que queremos lo mejor para nuestras vidas. Y hacemos la diferencia entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Si no existiera la maldad, no pudiéramos distinguirnos en esta tierra. Si no existiera el pecado, entonces no pudiéramos ser distinguibles, no pudiéramos hacer la diferencia, no pudiéramos hacer la diferencia entre luz y tinieblas. No pudiéramos hacer la diferencia entre lo que Dios ordena y lo que es la maldad y el pecado. Si todo, absolutamente todo fuera como el reino de los cielos aquí en la tierra, no necesitaríamos a Cristo en nuestras vidas si no existiera la maldad. Pero allí está la maldad. Y la maldad está ahí para distinguirnos, para que hagamos la diferencia, para que entendamos que Cristo nos ha llamado a algo diferente, que nos sacó, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Una gran diferencia, un gran contraste que hay en aquellos que se han entregado a Cristo con todo su corazón y que le aman a pesar de que la maldad esté cada día más fuerte sobre este mundo. Pero amamos a Dios y queremos servirle. Queremos distinguirnos, no por nuestras propias fuerzas, sino porque queremos hacer la diferencia en este mundo. Por eso es que este cambio es un cambio interior, dice el apóstol Pablo. Y de la circuncisión, versículo 29, del corazón, en espíritu, no en letra, no en lo literal. No para que nosotros presumamos de que yo soy circuncidado, sino que esta circuncisión se lleva en lo más profundo del corazón. No en lo literal, sino lo que está sucediendo dentro de nosotros, la distinción que
que Dios está haciendo con nosotros, el cambio que Dios está haciendo con nosotros. Por eso es que el apóstol habla como un hombre pecador que recibe el castigo de la justicia de Dios por la iniquidad que se comete. Todo lo que siembres en esta tierra, absolutamente todo lo que sembremos, vamos a levantar la cosecha. Y 2 Corintios 5:10 dice que todos seremos juzgados por medio del cuerpo. Lo que hayamos hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero de que va a llegar ese momento de hacer justicia, de ajustar cuentas con Dios, de que va a llegar ese momento, va a llegar y va a llegar. La justicia de Dios se manifiesta sobre la iniquidad con castigo. Pablo es honesto y hablaba de su propia experiencia acerca de esto. Por eso es que el rito exterior tiene valor solo si refleja la realidad interior del corazón, de lo que hay en dentro de nuestro corazón. Un corazón que está apartado del pecado y que está apartado para Dios. Eso es lo único que hace la diferencia. Nada más. Ninguna otra cosa hace la diferencia. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, ojalá que lo pueda leer juntamente conmigo. Deuteronomio 10, 16, con esto voy a terminar ya. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, no es en el hecho literal, sino lo que Dios está haciendo en tu corazón. Si todavía actúas, si todavía vives, si todavía te mueves como el mundo se mueve, eres un incircunciso delante de Dios. No has entendido lo que es el servicio a Dios. No sabes lo que es darle servicio a Dios. Y si no lo haces, Dios no te va a dar las habilidades para que le sirvas. Por eso muchos no pueden servir a Dios, porque no ha habido un cambio en el corazón. Y cuando no hay un cambio en el corazón de la persona, no le puedes servir a Dios. A veces muchos se desesperan porque le quisieran servir, porque no quisieran pecar, pero es que no han cambiado su corazón, no han entregado su corazón a Cristo, por eso no pueden servirle. Servirle a Dios es un privilegio, y si no hay un nuevo nacimiento, Dios no te da el privilegio de que le sirvas, porque servir a Cristo es un privilegio del que no todos gozan. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Y en Deuteronomio capítulo 36, nada más le da unas vueltitas ahí a su Biblia. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Dios, Jehová tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. O sea, Dios anticipando desde el tiempo antiguo lo que iba a hacer con nosotros, con los gentiles, con los que no éramos pueblo de Dios, con los que no éramos parte del pueblo de Dios. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino exclusivamente por el pueblo de Israel. Juan 1 dice claramente: a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? El pueblo judío. A lo suyo vino y los suyos
no le recibieron, mas a los que le recibieron, entonces a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y Jesús lo demostró en vida, que Él venía solamente por los judíos. Y en una ocasión una mujer le pidió que hiciera algo por él, que hiciera algo por su situación, por lo que estaba pasando. Y Jesús le dijo: no, Señor, yo vine a traerle pan a mis hijos. Yo vine a traerle pan a mis hijos. Yo vine a traerle pan a los que están en mi mesa conmigo. Y Jesús se dirigió a ella y se lo dijo claramente. Y sin embargo ella le dijo: Señor, yo solamente quiero, aunque sean las migajas. ¿Se recuerdan de esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando le pidió, aunque sean las migajas? La razón por la que le pidió migajas es porque le dijo Cristo: yo no le vine a traer la comida solamente al pueblo de Israel. No es bueno darle la buena comida a los perros, le dijo Cristo. Y dijo: Señor, tú sabes que los perros hasta de las migajas comen, de las que caen de la mesa, así que dame migajas aunque sea. ¿Qué hizo Jesús? Dijo: ni con los judíos he encontrado tanta fe como tú, como la que tú me estás mostrando. Gloria al Señor. Ahí demuestra que Jesús no venía por nosotros, venía por su pueblo, pero como no encontró lo que Él quería en su pueblo, se extendió a nosotros. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Gracias, Señor. Y hemos terminado el capítulo 2. Así que el próximo viernes, allá adentro ya, sin ningún problema, vamos a iniciar en el capítulo 3. Dios les bendiga en esta tarde. Pónganse de pie. Quiero